A ver, si hay un momento que lo cambia absolutamente todo en la historia de la humanidad, ese es la Revolución Industrial. De verdad, piénsenlo, transformó por completo nuestra forma de trabajar, de vivir, todo. Y lo curioso es que todo arranca en el siglo XVIII en un sitio muy concreto, Gran Bretaña. Claro, esto nos lleva directos a la pregunta del millón, ¿verdad? Es que es un auténtico misterio histórico que, bueno, lleva de cabeza a los expertos desde hace generaciones. ¿Fue, no sé, una simple casualidad? ¿O es que había algo especial en Gran Bretaña que hizo que justo ahí y en ningún otro sitio prendiera esa chispa? Venga, pues vamos a intentar resolverlo. Para meternos de lleno en este misterio, lo primero que tenemos que hacer es dar un paso atrás, ampliar el foco. O sea, antes de poner la lupa sobre Gran Bretaña, hay que entender el panorama general, el contexto. Y es que aquí está la clave de todo, ¿eh? Esto no fue algo que pasó al azar. Pensemos un momento. En el siglo XVIII había otras civilizaciones potentísimas, como China o la India, que estaban súper avanzadas en lo económico, en lo cultural. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué aquí? ¿Qué demonios tenía Europa, y más concretamente Gran Bretaña, que no tuvieran los demás? Pues vamos por partes. Empecemos con la primera pieza del puzzle. ¿Qué condiciones había en Europa para que se convirtiera en, digamos, el caldo de cultivo perfecto para una transformación, bueno, tan radical? A ver, el historiador Eric Jones nos da una pista que es fundamental. Nos dice básicamente que no podemos mirar a Gran Bretaña como una isla, nunca mejor dicho, como un caso aislado. Su historia es en realidad un capítulo, sí, un capítulo muy destacado, pero dentro de una historia mucho más grande, la de toda Europa. Y sobre esa idea, la perspectiva de David Landes añade otra capa que la verdad es fascinante. Él se fija más en la mentalidad europea, por llamarlo de alguna forma, habla de un respeto casi sagrado por la propiedad privada, de cómo se valoraba la racionalidad y sobre todo de esa competencia constante entre los diferentes países, que en lugar de frenar el progreso, lo que hacía era incentivar la innovación. Vale, entonces si lo resumimos, el historiador Paul Bairoch habla de varias ventajas clave en Europa. Por un lado, un espíritu más abierto al cambio. Por otro, una geografía que ayudaba, con muchos recursos a mano. Luego está lo de la fragmentación política, que parece una debilidad, ¿no? Pero que en realidad funcionó como un motor de competencia y de innovación. Y ojo que hasta algo que parece una tontería como el tamaño de las ciudades, pues también importaba. De acuerdo, entonces, tenemos que Europa era el lugar adecuado, tenía el ambiente propicio. Pero dentro de ese ambiente, Gran Bretaña preparó un cóctel único. Una mezcla de ingredientes muy especial y súper potente, que al juntarse provocó la explosión. Vamos a ver cuáles eran esos ingredientes. El primer ingrediente, y este es clave, fue una auténtica revolución dentro de la revolución. Hablamos de la agricultura. Se pasó de un sistema súper ineficiente, un círculo vicioso en el que la tierra se agotaba y no daba más de sí, a todo lo contrario. Un círculo virtuoso en el que cada cambio alimentaba al siguiente. ¿Y cómo funcionaba exactamente este círculo virtuoso? Pues no fue una sola cosa, fue como una reacción en cadena. A ver, se introducen nuevos cultivos. Esto permite alimentar a más ganado y que esté mejor alimentado. Más ganado significa, pues más estiércol, más abono, y con más abono se puede cultivar de forma mucho más intensiva sin cargarse la tierra. Era, en resumen, un sistema que se retroalimentaba sin parar. Claro, todo este éxito en el campo chocaba de frente con lo que pensaban algunos en la época. Por ejemplo, Thomas Malthus. En 1798 soltó una predicción que era, terrorífica. Dijo que la población siempre crece mucho más rápido que la capacidad de producir comida y que eso, sí o sí, nos llevaba al hambre y al desastre. Es lo que se conoce como la trampa malthusiana. Pero, por primera vez en toda la historia de la humanidad, Malthus se equivocó. Esa idea que parecía una ley universal, una ley de la naturaleza, estaba a punto de hacerse añicos. Y se rompió, precisamente, en Gran Bretaña. Y es que los datos no engañan, son contundentes. La población no es que creciera, no, es que literalmente explotó. Gracias a esa revolución en el campo, Gran Bretaña pudo hacer algo que nadie en la época creía posible: alimentar a toda esa gente. Y claro, esto fue una jugada maestra, porque de repente tenías muchos más consumidores y muchísima más mano de obra para las nuevas fábricas. Ahora bien, esta transformación del campo tuvo un coste social y fue muy alto. Hablamos de las famosas leyes de cercamiento, que básicamente cambiaron las reglas del juego de la propiedad de la tierra. De un día para otro se privatizaron las tierras comunales, esas tierras que durante siglos habían sido el medio de vida de miles y miles de pequeños campesinos. Y aquí, claro, entra en escena la interpretación de Karl Marx, que ha sido muy influyente.
Para él la cosa estaba clara. Los cercamientos fueron un mecanismo para echar a la gente del campo y crear a la fuerza un ejército de trabajadores sin nada, desesperados, que no tenían más opción que irse a las ciudades a vender su fuerza de trabajo en las nuevas industrias. Sin embargo, las investigaciones más recientes nos pintan un cuadro un poco más complejo, con más matices. Parece que no fue una expulsión así, masiva y de golpe. La migración a las ciudades fue un proceso mucho más gradual, y de hecho mucha gente encontró nuevas formas de ganarse la vida en el propio campo, incluso en esas primeras fábricas que se construían en zonas rurales. Vale, siguiente pieza del puzzle. Ya tenemos la comida y ya tenemos a la gente. ¿Qué falta? Pues los motores, ¿no? Esas tecnologías e industrias concretas que fueron la auténtica mecha de la revolución. Y aquí el gran protagonista fue, sin duda, el algodón. Lo que pasó en la industria textil fue una reacción en cadena espectacular. Imagínenlo, un invento solucionaba un problema, pero al hacerlo creaba un cuello de botella en otra parte del proceso, y ese nuevo problema obligaba a inventar otra cosa. Fue una cascada de innovación sin fin. El segundo gran motor fue el hierro, y aquí el salto de gigante se dio cuando se dejó de usar carbón vegetal, que cada vez era más escaso y más caro, y se empezó a usar coque, que viene del carbón mineral. Las ventajas eran brutales, mucho más barato, generaba muchísima más energía y permitió empezar a producir hierro a una escala que nadie había imaginado. Y esto es súper importante porque este nuevo hierro, barato y de buena calidad, se convirtió literalmente en el esqueleto de la nueva era industrial. Piénsenlo, sin este hierro no habría máquinas de vapor, ni telares mecánicos, ni ferrocarriles, nada. Fue la base material sobre la que se levantó todo lo demás. Muy bien, pues llegados a este punto, vamos a unir todas las piezas del rompecabezas. Hemos visto el contexto general en Europa, la receta especial británica y los motores tecnológicos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Por qué despegó todo allí? Pues miren, las cifras son la prueba del algodón. Si nos fijamos en la evolución del Producto Nacional Británico, la historia se ve clarísima. Durante casi todo el siglo XVIII, el crecimiento es lento, más o menos constante. Pero de repente, a partir de 1780, la curva se dispara, ¡boom!, hacia arriba. Ese es el momento del despegue. Es justo ahí cuando todos esos factores que hemos ido viendo encajan y empiezan a funcionar a la vez. Así que al final, la respuesta a nuestro gran misterio no es una sola causa. Es lo que se suele llamar una tormenta perfecta. Fue la mezcla, la convergencia única de un montón de cosas. Un entorno europeo que lo permitía, unas condiciones en la agricultura y la población que solo se daban en Gran Bretaña, y esas innovaciones clave en el textil y el hierro que lo aceleraron todo. Esa combinación es la que convirtió a Gran Bretaña en, como se decía entonces, el taller del mundo. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle a vueltas. Siempre hablamos de revolución industrial, y esa palabra suena algo repentino, brusco, violento, ¿verdad? Pero como hemos visto, muchos de estos cambios fueron bastante graduales. Así que, ¿fue de verdad una revolución? ¿O fue más bien una evolución que, de repente, por esa mezcla única de factores, cogió una velocidad de vértigo, una velocidad nunca antes vista? Es un debate fascinante que, de hecho, sigue muy vivo entre los historiadores a día de hoy.